Ante la dictadura de la mirada, hay quienes abren un espacio para apreciar el mundo en imágenes sonoras, tal y como hicieron los ancestros humanos al resguardo de una caverna, en torno a una fogata, dejándose llevar por la voz de cuentacuentos. Hoy, sus tataranietos vuelven a transformar el ruido en sonido y silencio, para aprender, debatir o emocionarse. El eterno retorno, decía un bigotón de apellido Nietzsche y no tocaba en un grupo, o la misma gata pero revolcada, como decía mi abuela. La historia del podcast comenzó en 2001 con el lanzamiento del iPod. Ya en 2004, el periodista Ben Hammersley unió el término broadcasting, radiodifusión en inglés, y el iPod para crear el neologismo podcast, refiriéndose a programas de radio disponibles para escucharse en cualquier momento y de temáticas específicas, además de revivir la ficción sonora. En pleno 2020 y 2021, este formato de contenido está en una nueva ola de producción y consumo, gracias a las nuevas plataformas de audio como Spotify o Apple Music. Más de la mitad de los consumidores de podcast tienen entre 18 a 34 años. Daniel Ek, cofundador de Spotify, considera que en breve más del 20% del contenido escuchado en esa plataforma serán podcast. Los mayores mercados son el anglófono, el asiático y el hispanohablante, así que la oportunidad es bastante, ¿eh? Y antes de que se interrumpa la transmisión, vamos a comenzar con este programa radio tecnofílico, sonoro, sonidero. Bueno, vamos a abrir micrófonos porque estamos al aire con esta guía del podcast en el 2021. El podcast es un formato que debe servir para crear comunidades a través de las interacciones con comentarios, reseñas y valoraciones, dicen los expertos del marketing. Muchos creen que para que un podcast se haga viral hay que tener buenas calificaciones, pero no exactamente es así, porque estas no se traducen necesariamente en muchas descargas. Para lograr que un podcast se haga viral, debemos seguir 3 sencillos pasos. De inicio debemos lograr que alguien escuche nuestro podcast, luego que sea tan bueno como para que lo recomienden a un grupo. Por último, si ese grupo lo escucha y se convierten en nuevos seguidores, ya la hiciste. Si este proceso se mantiene constante, con un número amplio de oyentes, estaremos pronto ante un contenido viralizado. Uno de los aspectos a cuidar es la temporalidad del contenido. Entre más atemporal, mejor, porque su caducidad será menor y eso permite que encuentres más escuchas a lo largo de las semanas o incluso meses. Los algoritmos de los distribuidores de podcast como Spotify analizan el contenido para clasificarlo y sugerirlo en listas o para insertar anuncios. Esas clasificaciones no dependen del contenido, sino de los estados de ánimo que provoca el podcast, medido a través de la reacción con emojis. Así que mucho ojo con las emociones que experimentan tus oyentes. Ahí está la clave. El enfoque de la inteligencia artificial de Spotify está dirigido a rastrear la reacción afectiva de los escuchas para mejorar la predictibilidad, estados de ánimo de la audiencia por hora del día, ubicación geográfica, edad y demás rasgos personales. Y por ahí puedes encontrar un camino hacia la viralización de tus podcasts. Si no lo consigues con estos recursos, avísanos. La tecnología ha dado de qué hablar en esta semana sobre el evento que organizó Ubisoft llamado Keys to Learn, dedicado a compartir experiencias de videojuegos y educación. Allí se encontraron profes, estudiantes, desarrolladores y críticos de videojuegos. Entre ellos sobresalieron los títulos Assassin's Creed, dedicado a descubrir la historia, y Minecraft Education. Así que, ante los retos que la pandemia le ha puesto a la educación, los videojuegos parecen ser una alternativa. En Myanmar, país asiático que colinda con China, hubo golpe de estado el 1 de febrero y la semana pasada el nuevo régimen militar exigió a operadores móviles que bloquearan el acceso a Twitter y a Instagram, ante la crítica nacional y extranjera. Quien informó de esta situación fue la compañía noruega de telecomunicaciones que opera en aquel país, añadiendo que negocia con el gobierno en turno el derecho a la libre expresión a través de esos medios. La ONU ha declarado a Myanmar en estado de emergencia y Estados Unidos analiza su participación para liberar al expresidente y la consejera de Estado, así como para buscar la restitución de las libertades individuales.
Entre las peores tecnologías del 2020, Top Tech Turkeys ubicó a Facebook y Twitter por no intervenir de manera eficaz en la desinformación vertida en sus plataformas sobre el COVID-19, las elecciones políticas en Estados Unidos y otros países, así como por no poner un freno efectivo a mensajes racistas, homofóbicos y discriminatorios en general. Microsoft Duo y Motorola Razr 2 fueron dos smartphones con malas votaciones por su costo elevado, desempeño deficiente y hardware anticuado. Y aunque Apple y Google cooperaron para desarrollar apps compartidas que permitieran el rastreo de contactos de COVID-19, no consiguieron resultados relevantes en el momento más álgido de contagios, como sí hicieron después con Exposure Notification Express, dijeron los responsables de aquella valoración tecnológica Top Tech Turkeys. Con este breve informativo ya tienes lo más relevante de la tecnología. Seguro que muchos y muchas de ustedes tienen ideas geniales que quieren compartir con el mundo a través de un podcast. Pues aquí te van unos tips para que comiences en este mundo creativo y sonoro. Un motivo para hacerlo es fundamental. Define qué te mueve para hacerlo. Eso te mantendrá en los momentos de mayor flaqueza, que seguro habrá. Además, valdrá la pena que busques lo que te diferenciará de los demás que ya hacen contenido como el tuyo. Es importante que tengas claro qué buscas con tu podcast y en cuánto tiempo quieres lograrlo. Recuerda tener objetivos claros y realistas, no abuses del entusiasmo. Prepara todo lo necesario para grabar, o sea, tu contenido y tu equipo, que puede ser celular o computadora, micrófono, equipo de edición y un distribuidor para que difunda tu talento, por ejemplo, Anchor o iBooks. Y por último, sé constante, porque solo así tendrás éxito. Ahí tienes lo básico para empezar en este maravilloso mundo de la producción de contenido sonoro. Bueno, mucho ruido con los podcasts, ¿no? Pero, ¿cuáles recomiendan? ¿No memes? Ahí van algunos para darle a la gozadera auditiva. Si quieres conocer más del séptimo arte, el podcast del cine español te ayudará con la conducción de 3 expertos en efectos especiales, edición y sonido. Si quieres andar de pata de perro, El viajero accidental te llevará a rincones del planeta sin moverte de tu silla. My Favorite Murder es un top entre los podcasts de True Crime o crímenes reales. Está en inglés, pero puede servir hasta para ejercitar la escucha en ese idioma. Lo mismo que TED Talk Radio, un programa que reúne a conferencistas de TED Talk en torno a un tema con propuestas siempre frescas y hasta controversiales. Si te vas por el emprendimiento, Libros para Emprendedores será una guía súper útil en este tema. El amor tiene su lugar en este mundo con Modern Love, columna sonora homónima a la serie de Amazon. El productor Fernando Benavides, la guionista Almadelia Murillo y el actor Damián Alcázar dan vida al podcast original de Spotify, Fausto, una serie que presenta hechos criminales reales tratados literariamente. Y claro, pues también Nerdcore Podcast, ¿no? Que la verdad, miren, está bien bueno. Radio UNAM también ofrece una gama súper amplia de contenidos con un nivel difícil de igualar y el IMER tiene también sus propios podcasts con mucha música, investigaciones y puntos de vista singulares. Y como sabemos que quieren el videojuego, bueno, pues hoy les venimos ofreciendo lo que viene siendo Tony Hawk's Pro Skater 1 y 2, que presenta continuidad de personajes y escenarios de la saga Gran Halcón, pero ahora con novedades no aptas para cardíacos. Así que las opciones sobran y como siempre lo mejor será que tu intuición te lo indique. Los hackers también tienen su santo, o mejor dicho, su santa, y es Santa Jude. El 12 de marzo de 1939 nació Jude Milhon en Washington, D.C. Vivió un tiempo en Indiana donde desde muy chavita luchó por la defensa de los derechos civiles y fue arrestada en varias ocasiones por su activismo, entre otras en la mítica protesta de Selma Montgomery en Alabama. En 1967, Jude se inició en la programación de forma autodidacta. Pronto advirtió que ese era un mundo hermético, por lo que creó la primera comunidad digital del mundo, la Community Memory, con la que hizo un sistema público de tablones que se convertiría en un sistema para compartir información inaudito en su momento.
En la década de los 70 fue una de las primeras coders para el desarrollo comunitario de los sistemas BSD. En los años 80, su activismo se dirigió a respaldar la difusión del conocimiento informático y las redes del ciberespacio. Ya conocida en el mundo hacker como Saint Jude, en los 90 escribió libros bajo el mismo seudónimo. En esas obras acuñó el término cypherpunk, una mezcla de cyberpunk y cipher o cifrado para definir el movimiento de los defensores de la privacidad digital. En esa misma década, escribió otro libro clave para expresar su postura. Nos referimos al emblemático Hacking the Getware, The Nerd Girl's Pillow Book, o Hackeo a la red húmeda, el libro de cabecera de la joven nerd. Una invitación clara a que las mujeres se vuelvan al mundo hacker a través de la temática sexual, una revaloración del cuerpo y la mente femenina. Además de libros, editó la revista Mundo 2000, que exponía cultura tecnológica e ideas anárquicas. En 2003, el cáncer de mama se llevó a esta santa feminista, tecnófila, anárquica y revolucionaria. Quizá una de sus frases que más se quedarán en la memoria colectiva sea: las chicas necesitan módems. Junto a los y las hackers del mundo, hoy le rezamos Hey Jude. O bueno, pues algo así, ¿no? Estaría bonito que todos se unieran cantando así, ¿no? Para seguir aprendiendo el podcast, recibir una guía de artefactos para ser un o una podcaster profesional, quédate después del corte que aún hay más. Después de esta breve pausa, volvemos con una autoridad en torno al podcast, la nueva radio, la voz y el contenido de calidad. Así que empiece el interrogatorio, la entrevista. Hola, soy Sergio Domínguez, soy director general de Acast y estoy hoy en el banquillo de los acusados de No Memes. Sergio, pues antes que nada, muchas gracias por estar aquí en No Memes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Estás nervioso? No, muy divertido. Gracias, Dani, por la invitación. Oye, Sergio, antes que nada, para toda la gente que nos ve, cuéntanos, ¿qué es Acast? Acast es la empresa más grande del mundo de podcast. Somos una empresa con operación en 14 países ya. México es el último país que se abrió, la primera operación en español. Pero somos una empresa bien interesante porque tenemos las tres partes fundamentales del ecosistema de podcast. Uno que es toda la parte de contenido, en donde ayudamos a los generadores de contenido, a los podcasters, a la gente que quiere empezar en esta industria a crecer, a desarrollar mejores prácticas, a generar mejores contenidos. Eso es por un lado. La otra parte es toda la parte tecnológica, que es realmente como nace la empresa, y es una parte en la que viene la parte del hosteo, donde reside el archivo, los archivos específicamente. La segunda es toda la parte de analítica y data y métricas que ayudan a los podcasters a tomar mejores decisiones, a generar mejor engagement y mejores contenidos con su audiencia. Y la tercera parte fundamental de la parte tecnológica es toda la parte de distribución, es decir, en qué plataformas, en qué aplicaciones, en qué dispositivos va a ser escuchado cada uno de los podcasts. Y la tercera pieza fundamental de este ecosistema es toda la parte de monetización publicitaria. Entonces, es complicado a veces de explicar de una sola manera qué es Acast. Nosotros nos vemos como un gigante, como un marketplace gigante que engloba todo lo que pasa alrededor, dentro y que gira de los podcasts en el mundo. O sea, como quien dice, pues es un todo en uno en el mundo de los podcasts, ¿no? Es correcto, es una forma muy sencilla de verlo, correcto. Oye, a ver, pero cuéntame, desde tu punto de vista como experto, ¿por qué crees que esté teniendo tanto auge el podcast hoy en día? Yo creo que es una combinación de muchos factores y siempre me gusta platicar de esto en dos tiempos, por llamarle de alguna manera, uno pre-pandemia y otro post-pandemia, ¿no? Cuando hablamos del tiempo del podcast pre-pandemia, pues no podemos olvidar que aun cuando los podcasts son un medio, una herramienta que tiene prácticamente 20 años en el mundo, es realmente desde hace como 5 años, con el nacimiento de un podcast en Estados Unidos, de la radio pública, que se llamó Serial, que es cuando viene todo este crecimiento exponencial de los podcasts y es cuando salen a la luz y se convierten en un medio de mainstream, ¿no? Ya sabes, los conductores yendo a Saturday Night Live en Estados Unidos, alcanzando millones y millones de escuchas. Si no lo han escuchado, se los recomiendo. Es un gran podcast, sobre todo la primera temporada. Y a partir de ese gran concepto,
empiezan a desarrollarse muchos nuevos contenidos a lo largo del mundo, principalmente en Europa y en Estados Unidos, que empiezan a generar una nueva narrativa y una nueva forma de conversación. Y el podcast tiene características bien interesantes que no comparten los diferentes medios. Uno, yo siempre lo digo, nadie escucha un podcast por casualidad. Si escuchas un podcast es porque te interesa, porque quieres aprender y porque quieres conocer. Y son dos de las características fundamentales que tienen los podcasts: entretener y enseñar. Son dos conceptos fundamentales. La segunda vino a cubrir un espacio muy importante de tiempo disponible en los traslados, en las áreas urbanas, ¿no? Hay historias muy interesantes de por qué los podcasts originalmente se hacían en downloads, ¿no? Y no se escuchaban en vivo. Y una de esas historias es porque estaban diseñados para escucharse en los metros, en los subterráneos, y no llegaba la señal de internet ahí, entonces tenían que descargarse y los consumías en esos traslados, ¿no? Y la tercera pieza fundamental de este consumo es que es una relación muy personal, porque normalmente los escuchas en traslados en las zonas urbanas y los escuchas con audífonos. Entonces hay una relación muy personal entre el escucha y el generador del contenido, ¿no? Y prepandemia pues venía creciendo, siempre ligado a los temas de interés general, ¿no? En América Latina, históricamente y específicamente en los últimos 2 años, América Latina, y México no es la excepción, ha sido la zona del mundo con más crecimiento de contenido en audio, en podcast a nivel mundial, incluso por encima de Europa y Estados Unidos, ¿no? Y tenemos una característica muy importante: compartimos el idioma con 500 millones de hispanos, que tampoco podemos olvidar, ¿no? Entonces, un podcast en español prácticamente tiene bajada en el resto de América Latina, dependiendo de los temas muy locales o el storytelling que vaya narrando, ¿no? Y de ahí vamos adaptando. Entonces venía creciendo con estos temas que van surgiendo, estas características, estas categorías que van generando cada uno de los podcasters, ¿no? Pero a partir del lockdown, a partir de la pandemia, a partir de marzo del año pasado, empezamos a ver fenómenos muy interesantes en el crecimiento. Uno, la gente empezó a descubrir los podcasts por un concepto informativo. Empezó a encontrar nuevas fuentes de información. Nosotros tenemos datos bien interesantes, Dani. En el primer trimestre del año pasado se desarrollaron cerca de 20,000 episodios que hablaban de COVID, por ejemplo, ¿no? Únicamente en el primer trimestre del año pasado. Y la gente empezó a buscar estas nuevas formas de conocimiento, estas formas de informarse, estos nuevos medios, y de ahí empezó a crecer este consumo. Nosotros registramos únicamente en el primer trimestre, si mal no recuerdo, por encima del 10% de incremento de escuchas únicamente por el tema COVID. Y esta tendencia de mayor consumo fue modificándose. Uno, modificamos los hábitos de consumo, es decir, ya no íbamos a trabajar, entonces ya no teníamos este tiempo de traslado, y lo que parecía como originalmente que podía generar una disminución de la escucha, simplemente creció. O sea, la gente no se trasladaba, pero no dejó de consumir sus contenidos. Y la segunda, que a mí me parece muy interesante, es que la gente fue cambiando los conceptos de comunicación. Es decir, descubrió los podcasts con un tema informativo y después los descubrió con un tema de entretenimiento o con un tema de aprendizaje o con una nueva forma de escuchar historias, que fue bien interesante. Y la última etapa, es decir, el último trimestre del año pasado, lo que encontramos es que la gente empezó a consumir podcast porque estaba harta de las pantallas. Se la pasaba todo el día en las pantallas, ya se había terminado sus categorías y sus consumos en video, quería descansar los ojos, y encontramos un crecimiento bien interesante en la franja nocturna. Es decir, la gente lista para descansar se desconectaba de la vista y empezaba a consumir contenidos en podcast. Entonces, creo que ha sido una mezcla de fortuna, no por la situación que todo el mundo vive, sino porque se dieron todas las circunstancias en momentos muy interesantes para que la gente descubriera, uno, el medio como tal, el podcast; dos, que descubriera lo fácil que hoy es consumirlo. Hoy más del 95% de las escuchas de podcast son en streaming en vivo, o sea, en streaming, no necesariamente con downloads como se acostumbraba. Y otra característica importante que tienen los podcasts es que son abiertos, es un ecosistema muy agnóstico. Tú lo escuchas en la aplicación que mejor te convenga, la que te parezca más adecuada para ti, donde puedas tener tus mejores playlists, y entonces te vas acostumbrando a esa experiencia, ¿no?
Sergio, no podría estar más de acuerdo contigo. Creo que muchos factores fueron los que se unieron para que el podcast creciera como creció en el último año. Y bueno, pues como dices, vienen de todos los sentidos, ¿no? De un lado, del otro. Y bueno, pues este crecimiento es ahora sí que innegable, ¿no? Y mira, creo que por todo lo que nos platicaste, la siguiente pregunta podría ser un poquito más complicada. Porque te voy a pedir que me definas solo con 3 palabras o que me digas 3 factores que crees tú que son la clave para que más personas se estén animando a hacer su podcast hoy en día. Educación, entretenimiento y facilidad de hacerlo. Exacto. Creo que diste justo en el clavo. Oye, pero nos estabas comentando que, bueno, el público hispanohablante pues es de los más representativos, ¿no? En este universo del podcast. Entonces, ¿cuál sería tu recomendación para todos los que quieren pues incursionar en la producción de los podcasts en México y en Latinoamérica? Yo creo que la parte más importante, y es algo que siempre platicamos cuando hablamos con todo tipo de generadores y de podcasters a nivel no solo Latinoamérica, sino a nivel mundial, es uno, el compromiso, la disciplina. Una vez que vas a entrar a generar un podcast, tienes que estar consciente de lo que implica. Lo que implica es que mucha gente va a estar disponible para escucharte y si le causas interés, esa gente va a esperar tus contenidos. Entonces, es un compromiso de ambas partes, del usuario por escuchar regularmente tu contenido, pero principalmente tuyo como productor, como generador de este contenido, el acostumbrar y el ser responsable de decir, si lo voy a hacer diario, lo voy a hacer cada semana, lo voy a hacer quincenal, lo voy a hacer mensual. Tienes que tener ese compromiso y esa disciplina para hacerlo. Esa yo creo que es la principal característica que yo siempre trato de decir. La segunda es, buscan estructura. Hay muchas cosas que decir, es un medio muy noble. Hay tantas cosas por decir, tantas voces que se pueden escuchar como usuarios existen en el medio, ¿no? Y yo lo que les digo también es que siempre busquen esa estructura, busquen cuál es el mejor formato para el tema que quieren tratar. Hay muchos formatos, la creatividad aquí es fundamental y aun cuando hay muchos formatos establecidos, tampoco hay ninguna regla establecida. No quiere decir que tengan que ser exactamente en esos formatos para que deban funcionar, ¿no? Entonces, la disciplina, que adecúen los formatos a su conversación, pero sobre todo que sean honestos, que sean transparentes y que sean ellos mismos. La gente percibe eso y le gusta escuchar contenidos muy honestos en sus podcasts. No, hombre, que si no sabré yo eso de que les gusta el contenido honesto, ¿verdad? Si también son bien honestos cuando te dan retroalimentación. Oye, Sergio, pero a ver, cuéntame, para ti, ¿cuáles crees que sean, pues ahora sí que las áreas de oportunidad para generar un podcast en 2021? Ya, videojuegos, gaming, deportes, temas de inclusión. Me encanta todo eso. Creo que si juntas ahí 2 que 3, saldría un podcast bastante interesante. Pero bueno, Sergio, ya puedes relajarte, mira, ya puedes respirar porque ya acabó, pues ahora sí que la entrevista más pesada. Ahora vámonos con las preguntas rápidas. ¿Estás listo? Aquí lo que te voy a dar es 2 términos y tú me vas a decir cuál prefieres, ¿ok? ¿Listo? Listo. Va. 3, 2, 1. ¿iOS o Android? iOS. ¿Facebook o Instagram? Facebook. Es la edad. ¿Ficción o información? Ficción. Y ahora sí, la del millón. ¿Gordita o chilaquil? Gordita. ¡Sí, team gordita! Y bueno, ahora sí, a la última parte de la entrevista. Esta es relación de palabras, ¿ok? Entonces yo te voy a dar una palabra y tú me vas a decir la primera palabra que se te venga a la mente, ¿va? Listo. Venga, 3, 2, 1. Audiencia. Monetización. Micrófono. Voz. Fuego. Calor. Perfecto, Sergio. Ahora sí, ya para cerrar esta increíble entrevista, vamos a la selfie cam. Cuando yo te cuente 3, tú vas a poner una pose, porque nos van a poner ahí un filtro pues muy podcastero, ¿no? Venga, 3, 2, 1, pose. Tres, dos, uno, pose.
Sergio, muchísimas gracias por estar aquí. ¿Tienes algún último mensaje para la audiencia? Nada más que escuchen podcast, que se avienten, que descubran lo fácil que es. La verdad es que hay tantas oportunidades que a mí me encanta que la gente joven empiece a desarrollar sus propios contenidos. Hay muchas voces y sobre todo hay mucha gente que quiere escucharlos. Perfecto, pues muchísimas gracias de verdad por aceptar esta invitación, por esta entrevista y esperamos tenerte pronto de regreso. Gracias, Dani, un placer y muchas felicidades. Quizá ya tienes tu podcast y ahora quieres dar el siguiente paso, llevarlo a Apple, Spotify o Google. Entonces necesitas alojar tu contenido en un mediador como iBooks, Buzzsprout o tu propio sitio web, porque no puedes subir directamente a las plataformas. Ya que lo tengas, tendrás que ir a la página de Spotify for Podcaster, buscar una imagen cuadrada en alta resolución y ya. Para la plataforma de Apple Podcast, la más visitada para estos fines en Estados Unidos, crea una cuenta Apple ID. Ve a Apple Connect, busca una buena imagen también para difundirlo. Revisarán que cumplas con sus parámetros y si lo haces, lo publicarán. En el caso de Google, la dirección a visitar desde tu cuenta Google es Google Play Podcast Portal. De encontrar problemas, te avisarán para que hagas una revisión. Con esto, podrás hacerle llegar a todos esas ideas tan geniales que tienes. ¿Qué cosas necesitas para convertirte en una o en un podcaster de primer nivel? Aquí te van unos gadgets muy ad hoc. Ya tiene varios años, pero hoy jura estar reformada. La buena Anchor es una app para hacer podcast, recibir consejos sobre este rollo o navegar dentro de su contenido. Su manera intuitiva de trabajar te permite grabar directamente tu voz, importar archivos desde tu cel o cualquier otro sitio, añadir entrevistas telefónicas, música desde otras aplicaciones y agregar efectos para que te oigas más acá, ¿no? Su limitante es que se centra en contenido en inglés. Y bueno, además de tu compu, lo indispensable para hacer tu podcast es un buen micrófono. Y el Podcast Blitzwolf BWC-M2 es una opción relativamente económica y de fácil uso. Su salida es USB, por lo que lo puedes conectar directamente a tu compu, celular o tablet y viene acompañado de aditamentos útiles como soporte y filtros de aire. Listo para dejar que tu voz se concentre en comunicar. Y por último, todo profesional de este tema usa unos audífonos así grandotes, así bien mamá, mira mis AirPods Max. Son de Apple y como nos han acostumbrado los de la manzana, su diseño, calidad y desempeño prometen ser excepcionales. Con gran amplitud de matices en graves, medios y agudos, se conectan por Bluetooth o cable, que no está incluido, por cierto. Tienen cancelación activa de sonido, controles de volumen, dicen ser súper cómodos, aunque al plegarse sí quedan como grandes, ¿no? Otro inconveniente es que cuestan más de 13,000 pesos, ¿verdad? Pero bueno, ahí están estos referentes del mercado, ¿no? Para que cuando te quieras comprar otros más económicos no te remuerda la conciencia. Con este hardware y software seguro estarás creando unos podcasts ganadores. Cuando lo hagas, etiquétanos memes para que podamos escucharte, claro que sí. Mucho ruido y pocas nueces. Ya es hora de que me den lo mío, por lo que vine. Quiero mi cocol. Digo, quiero mis memes.
Los radiodramas y los informativos sonoros no solo han vuelto, sino que, como hemos visto, gozan de plena salud y vigencia en Internet. Su retorno se ha convertido en una oferta interesante para quien los hace y los consume, ofreciendo puntos de vista novedosos o alternativos. Así que la invitación es a expandir estos horizontes de entretenimiento y aprendizaje. Cuéntanos cuáles son tus preferidos y por qué, o cuál empiezas a crear después de este programa, ¿no? Yo soy Dani Quino y en nombre de quienes sonamos este programa te dejo un abrazo armonioso hasta la siguiente semana.